En este video nos concentraremos en el método analítico para la suma de vectores. Suma por componentes. Dados los vectores A, B, C, D y E, queremos determinar el resultado de efectuar la operación de suma de todos ellos. Ahora, nosotros conocemos muy bien el método gráfico para la suma de vectores. Sabemos que podemos desarrollar este tipo de procedimientos a través de varios métodos, como por ejemplo el método del polígono y el método del paralelogramo. Pero en esta ocasión la idea es introducir el método analítico o método por componentes. El vector suma, como es un vector, obviamente puede ser escrito en términos de sus componentes. Si consideramos vectores en dos dimensiones, el vector suma va a tener una componente en X y una componente en Y. Básicamente, el método por componentes se constituye o se define al establecer que cada una de las componentes rectangulares del vector suma se define de la siguiente manera. Entonces, la componente X del vector suma se define como la suma de todas las componentes X del conjunto de los vectores que uno quiere sumar. En este caso, nosotros estamos sumando 5 vectores A, B, C, D y E. Por lo tanto, tengo que determinar todas las componentes en X de los vectores sumandos y sumarlas. Eso me define la componente X del vector. La componente Y del vector suma se define exactamente de la misma manera, es decir, tomando cada una de las componentes Y de todos los vectores sumandos y efectuando la suma. De esta manera obtenemos las dos componentes rectangulares de nuestro vector suma, pero nosotros podemos obtener o podemos expresar el vector suma en términos de su magnitud y su dirección, y para ello basta con aplicar las reglas que ya conocemos, es decir, podemos determinar la magnitud del vector suma utilizando el teorema de Pitágoras y podemos determinar la dirección del vector suma utilizando la tangente inversa. Obviamente es importante recordar que al realizar el cálculo de la dirección del vector necesitamos ajustar la dirección según el cuadrante en el que se encuentre, y esto lo podemos saber al determinar los signos de las dos componentes del vector suma. Bueno, ahora vamos a revisar un ejemplo. La idea de este ejemplo es determinar el vector suma o vector S de los vectores A más B más C más D, y debemos expresar la magnitud y la dirección de dicho vector suma, pero debemos implementar el método analítico para obtener la solución. Obviamente es necesario que conozcamos los vectores, entonces en este caso vemos los sumandos A, B, C y D, y en este caso los vectores están definidos en términos de su magnitud y su dirección. Entonces, nosotros ahora, para aplicar el método de componentes o método analítico, lo que debemos hacer es proceder a determinar las componentes de cada uno de los vectores. Ahora, en este caso, como tengo los vectores definidos en términos de magnitud y dirección, debo aplicar la regla que involucra el seno y el coseno. Entonces, observemos cómo calculamos las componentes de dichos vectores. En el caso del vector A, la magnitud vale 5 y la dirección vale 225. Y recordemos que la componente X del vector se obtiene multiplicando la magnitud del vector por el coseno de la dirección, y la componente Y se obtiene al multiplicar la magnitud del vector por el seno de la dirección. Entonces, por esta razón, tenemos 5 por coseno de 225 y 5 por seno de 225. Ahora, en ambos casos, al efectuar las operaciones en la calculadora, el resultado es menos 0.3535, ¿sí?
ambos valores son negativos y ambos valores son iguales. En este caso, nosotros sabemos que esto tiene mucho sentido, puesto que la dirección 225 es una dirección que corresponde a tercer cuadrante, por ende las componentes deben ser negativas. Ahora, de la misma manera trabajamos con el vector b. Utilizamos la misma regla. Para la componente x, 3 por coseno de la dirección, y para la componente y, 3 por seno de la dirección. En este caso, al ejecutar los cálculos en la calculadora, obtenemos componente x 1.5 y componente y menos 2.598. De la misma manera trabajamos con los vectores c y d, obteniendo las correspondientes componentes. Entonces no olvidemos, en estos casos, cuando yo quiero calcular las componentes del vector a partir de la magnitud y la dirección, necesito utilizar la regla del seno y del coseno que vimos en el primer video de esta colección de videos sobre descomposición vectorial. Ahora vamos a pasar al cálculo de las componentes del vector suma. Entonces nosotros sabemos que las componentes del vector suma se obtienen al sumar las componentes de cada uno de los vectores. Eso quiere decir que si quiero calcular la componente nx del vector suma, tengo que sumar la componente x del vector a más la componente nx del vector b más la componente nx del vector c más la componente nx del vector d, ¿sí? Y los correspondientes valores los tenemos o los obtuvimos en el paso anterior. Al efectuar esa suma obtenemos este resultado, 0.634. Ahora, de la misma manera obtenemos la componente en y del vector suma, pero en este caso sumando todas las componentes en y de los vectores sumandos. El resultado en este caso es menos 10.168. Ahora, como podemos ver, tenemos componente en x positiva y componente en y negativa. Esto quiere decir que tenemos un vector de cuarto cuadrante. Ahora, con las componentes del vector suma ya definidas, podemos establecer su magnitud y su dirección. Entonces, primero la magnitud. Entonces, sabemos que tenemos que aplicar la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Eso nos da aproximadamente 10.187, que lo podemos escribir de manera aproximada 10.2. Y la dirección, entonces calculamos la dirección con la tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x, y esto nos da como resultado menos 86.432. Ahora, en el caso del cuarto cuadrante, nosotros sabemos que tenemos dos posibilidades. Una, dejar la dirección tal cual como aparece ahí, es decir, menos 86.432, o transformarla en su versión positiva. Para transformarla en su versión positiva, lo que tenemos que hacer es sumarle 360 grados. Ahora, al sumarle 360 grados, el resultado que nosotros obtenemos es 273.568. Y esta sería la versión positiva de la dirección. Pero recordemos que en este caso, por ser cuarto cuadrante, este valor también es completamente válido. Y pues ya como tenemos magnitud y dirección del vector suma, hemos concluido la solución de este ejemplo. Bueno, ahora vamos a trabajar un segundo ejemplo. En este caso queremos determinar la suma de 6 vectores: a más b más c más d más e más f, nuevamente en magnitud y dirección, y nuevamente implementando el método analítico. Pero como podemos ver, en este caso conocemos el conjunto de valores en una cuadrícula, es decir, no conocemos su magnitud y su dirección, sino que conocemos directamente su representación gráfica. Ahora, a partir de la representación gráfica, nosotros fácilmente podemos obtener las componentes del vector. Y sobre todo, este proceso es muy fácil porque los vectores encajan perfectamente en la cuadrícula. Entonces, vamos a obtener las componentes de cada uno de los vectores.
Empecemos. El vector A. Como podemos ver, el vector A es un vector horizontal, apunta hacia la derecha. Eso quiere decir que su componente en X es positiva. Como vemos, son 4 cuadritos, por lo tanto el valor numérico es 4 positivo. Su componente en Y es 0 porque es un vector horizontal, no tiene componente en Y. En el caso del segundo vector, el vector B, tenemos 2 cuadritos hacia la derecha y 2 cuadritos hacia arriba. Entonces tengo 2 cuadritos en la componente X y 2 cuadritos en la componente en Y. En ambos casos positivos porque es hacia la derecha y hacia arriba. En el caso del vector C, tenemos la componente X negativa porque, como podemos ver, apunta hacia la izquierda, mientras que la componente en Y es hacia arriba, por lo tanto es positiva, menos 3,2. En el caso del vector D, la componente X es positiva porque apunta hacia la derecha y la componente en Y es negativa porque apunta hacia abajo. La componente X del vector E es negativa porque apunta hacia la izquierda, mientras que la componente en Y también es negativa porque en este caso apunta hacia abajo. Y por último el vector F, que es un vector vertical, pero que en este caso apunta hacia abajo. Por lo tanto, su componente en Y es negativa y no tiene componente en X. Ahora, con estos valores nosotros ya podemos pasar a determinar las componentes rectangulares del vector suma. Entonces recordemos que esas componentes se obtienen a través de la suma de todas las componentes. Si quiero calcular la componente en X del vector suma, tengo que tomar todas las componentes en X de los vectores y sumarlas. Y si quiero calcular la componente en Y del vector suma, tengo que tomar todas las componentes en Y y sumarla. Eso quiere decir que en este caso ya tengo expresadas las componentes, pero ahora debo determinar el valor. ¿Listo? Entonces, pasemos a magnitud y dirección. Pero lo primero es que revisemos cuánto dan esas componentes del vector suma. Entonces, en el caso de la componente en X me da 4 y en el caso de la componente en Y me da menos 5. Y pues claro, obviamente 4 y 2 me da 6, 6 menos 3 me da 3, pero 3 más 4 me da 7 y 7 menos 3 me da 4 y 4 más 0 me da 4. En el caso de la componente en Y debo sumar 0 más 2 que me da más 4 y luego tengo que sumarle 3 veces menos 3, que es menos 9. O sea que realmente tengo que restarle a 4 9. Por lo tanto obtengo menos 5. Y ya tengo las componentes del vector suma. Y con las componentes pues fácilmente yo utilizo las reglas que ya vimos para calcular la magnitud y la dirección. En el caso de la magnitud sabemos que es el teorema de Pitágoras. Componentes elevadas al cuadrado, sumadas y a todo le saco raíz cuadrada. Y en el caso de la dirección tengo que sacar la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Aproximadamente eso nos da menos 51 grados. Pero como tengo un vector de cuarto cuadrante, porque la componente en X es positiva y la componente en Y negativa, sé que puedo hacer una de dos cosas. O dejo el valor negativo o le sumo 360 grados para expresarlo en su forma positiva. En este caso, si yo lo expreso en su forma positiva, el resultado es 309 grados. Y bueno, nosotros, como ya lo hemos dicho, sabemos hacer muy bien este tipo de sumas a través del método gráfico. Entonces, en este caso vamos a utilizar el método gráfico para corroborar que el resultado que obtuvimos en las componentes del vector suma sea correcto. Entonces, ¿cómo se aplica el método gráfico para sumar esta colección de vectores? Entonces, como tengo más de 2 vectores, sé que el método que conviene utilizar es el método de punta y cola. Y el método de punta y cola dice lo siguiente: representa el primer vector. Entonces ahora tengo el vector A. Donde termina el primer vector, dibuje el segundo vector, o sea el vector B. Donde terminó el vector B, dibuje el vector C. Donde terminó el vector C, debo dibujar el vector D. Donde terminó el vector D, pinta el vector E. Ahora el vector F. Y como ya no tengo más vectores, sigue el vector suma. El vector suma va desde el origen del primer vector
hasta el extremo del último vector y tengo el vector suma. Pero revisemos las componentes del vector suma. Entonces yo puedo determinar las componentes del vector suma observando cuántos cuadritos hacia la derecha y cuántos cuadritos hacia abajo. Entonces en este caso son 4 cuadritos hacia la derecha, o sea 4 positivo, y 5 cuadritos hacia abajo, o sea menos 5. Y como podemos ver, la suma pues nos da el mismo resultado implementando tanto el método gráfico como el método analítico, que era algo que era de esperarse. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.